¿Ya? Entonces vamos a ver cómo encontrar una base de un subespacio vectorial. ¿Ya? Eso es el objetivo principal de la clase de hoy día. ¿Ok? Ya, déjenme acceder para que sus compañeros ingresen. Ya. Entonces, ¿están viendo ustedes la pizarra, chicos? Sí, profe, se ve. Profesor Sara. Ya, súper. Entonces, vamos a... Ya, ¿están viendo la pizarra? Ok, ya. Entonces, dado un subespacio vectorial, por ejemplo, entonces, como les digo, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, sea W igual al conjunto formado por todos los X, Y, Z que pertenecen a R3, tal que 2X menos Y es igual a 0. ¿Ya? Ahora nosotros no tenemos que probar que esto es un subespacio vectorial, ¿de acuerdo? Sino que lo sabemos. Entonces, la pregunta es, determinen una base de W. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se encuentra una base de un subespacio vectorial? Para encontrar una base de un subespacio vectorial, hay dos pasos que hacer. Primero, tenemos que encontrar un conjunto de vectores que genere a W. ¿Ya? Entonces, en el genere tiene acento, me saltó la duda, que genere, ¿tiene acento? Usted a lo mejor tiene mejor ortografía que yo, pero a mí me carga tener mala ortografía. Que genere, no tiene acento. Que No, tiene genere, tilde, profesor. ¿ah? No, tiene tilde. Ya, gracias. Entonces, tenemos que encontrar un conjunto de vectores que genere a W. ¿Cómo se hace eso? Uno tiene que ubicar la condición o las condiciones que caracterizan a los vectores que viven en W y ponerla dentro del vector. O sea, en este caso, tenemos la condición que es una sola, que nos dice que 2x menos y es igual a 0. Y por lo tanto, la condición es que y es igual a 2x, ¿no es cierto? Y es igual a 2x. Por lo tanto, el W lo vamos a escribir ahora como todos los vectores de la forma x, y, pero fíjense que y es 2x, z, que pertenecen a R3, ¿ya? Tal que las variables que aparecen acá, que son la x y la z, se mueven dentro de los reales, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, acabamos de poner la condición, que es esta, dentro del vector. Entonces, una vez que hemos hecho eso, lo que tenemos que hacer es sacar el vector general. Este que está acá es un vector característico, es un vector característico de todos los vectores que viven en W. Entonces lo sacamos para afuera, ¿ya? Y observen acá que aquí son variables la x y la z. Entonces sacamos para afuera la x, que es el primer vector que se mueve, x. ¿Cuántas veces aparece la x en la primera componente? Aparece una vez. ¿Cuántas veces aparece la x en la segunda componente? Perdón, estoy con esta resfrío alérgico. 2 veces, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces aparece la x en la tercera componente? No aparece, por lo tanto es 0 veces. ¿Ok? Más,
¿Hay otra variable en este vector? Sí, z. ¿Cuántas veces aparece en la primera componente? Ninguna. ¿Cuántas veces aparece en la segunda? Ninguna. ¿Y cuántas veces aparece en la tercera componente? Aparece una vez. ¿De acuerdo? A ver, revisen hasta ahí con calma, mientras yo me suelto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ¿cómo serían los candidatos a ser base? Este conjunto que está acá es este vector que nos quedó, con este otro vector que nos quedó, es un conjunto que genera a W, porque lo encontramos de esa manera. Este conjunto es un conjunto generador. ¿De acuerdo? Genera, parece que no tiene acento, genera. No tiene acento, ¿cierto? Genera. Estoy puro chamullando con los acentos. Genera a W. Ya, entonces, este que está acá es el candidato, beta es el candidato a ser base de W. ¿De acuerdo? ¿Qué condición tiene que cumplir un conjunto para ser base de un espacio o de un subespacio vectorial? Tiene que ser linealmente independiente y tiene que generar el conjunto que le estamos buscando base. Nosotros, al buscarlo de esta manera, ya sabemos que este conjunto genera. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría probar que este conjunto es linealmente independiente. ¿De acuerdo? Si probamos que este conjunto es LI, dado que genera y es LI, inmediatamente tenemos que este conjunto es la base que andamos buscando. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos hasta este momento que genera. Entonces la pregunta es, segundo paso, B es LI, L linealmente independiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver si este conjunto es LI o LD? Hacemos una combinación lineal con los vectores que nos quedaron. Igual al vector nulo, que es 0, 0, 0, ¿cierto? El vector nulo del espacio vectorial donde estamos trabajando, que es R3. Entonces desarrollamos y nos queda alfa sub 1 ¿de acuerdo? Y sumamos estos dos vectores. Entonces nos va a quedar alfa sub 1 más 0, que es alfa sub 1, 2 alfa sub 1 más 0, que sería, bueno, 2 alfa sub 1, 0 más alfa sub 2, nos queda alfa sub 2. Y esto igual al 0, 0, 0. ¿Y cuando un vector es igual a otro vector? Cuando componente a componente son iguales. O sea, vamos a tener que alfa sub 1 tiene que ser 0, 2 alfa sub 1 tiene que ser 0, y alfa sub 2 tiene que ser 0. De este sistema, nosotros tenemos que rescatar que alfa sub 1 sea 0 y alfa sub 2 sea 0, ¿cierto? Bueno, de la primera ecuación, claramente el alfa sub 1 es 0, y de la segunda ecuación, el alfa sub 2 es 0. Pero ojo que tenemos que chequear que no se cumpla, que no haya ninguna contradicción en el sistema. O sea, este alfa 1 igual a 0 y este alfa 2 igual a 0 tienen que satisfacer también la otra ecuación que no hemos ocupado, y efectivamente la satisface. O sea, 2 por 0 efectivamente nos da 0. O sea, se tienen que cumplir todas las ecuaciones que aparezcan en el sistema. Entonces, si alfa sub 1 es 0 y alfa sub 2 es 0, ¿qué podemos afirmar entonces? Que el conjunto beta, que era nuestro candidato a ser base, efectivamente es una base. Por lo tanto, el conjunto beta, el que está definido acá con estos dos vectores, es una base de W. ¿De acuerdo? Voy a aprovechar el ejercicio al tiro para decirles que una definición
definición. El cardinal, a ver cómo se dice, la dimensión de, ay, me cargo, no me pasa eso. La dimensión de un espacio vectorial corresponde al número de elementos de vectores, mejor, de vectores, pongámosle mejor, de vectores que están en la base. ¿Ya? Dimensión. Entonces, en este caso particular de este ejercicio que acabamos de probar, que este conjunto que está acá es el conjunto que es base de W, ¿qué podríamos decir nosotros? Que la dimensión de W, o sea, en ejemplo, o sea, en el caso particular de lo que estamos haciendo, ¿cuántos vectores viven en la base de W? Un vector, este es un vector, ¿cierto? Y este es otro vector. ¿Cuántos vectores hay? 2. Por lo tanto, la dimensión de W es 2. ¿Se entendió? Preguntas de este ejercicio, porque ahora yo les voy a dar un par de ejercicios similares. Los voy a separar en grupos para que los resuelvan, para yo poder detectar si se está entendiendo esto o no. ¿Alguna pregunta hasta ahora, antes de hacerlos trabajar? ¿Solitos? Ahí cuando estén en los grupos voy a aprovechar de pasar la lista. Mirándolo el listado de los grupos. ¿No hay preguntas? ¿No? Ya. Ahora entonces les voy a dar un par de ejercicios. Ya. De este mismo estilo. Bueno, relacionado con lo que vimos en la clase pasada. Hoy no sé por qué me sale eso. A ver. Ahí acá. Ya. Ya. Les voy a anotar 2 ejercicios. Ejercicio número 1. Ejercicio número 1. Sea W igual a todos los X, Y, Z, W que pertenecen a R4, tal que Y más Z es igual a 0 y 3X menos Y es igual a lo mejor lo voy a cambiar un poquito. Y 3X es igual a Y. Ahora fíjense que tiene 2 condiciones, y estas 2 condiciones ustedes la tienen que poner dentro del vector, ¿de acuerdo? Determine una base de W, ¿ya? Ese problema número 1. Problema número 2. Problema número 2, ahora un similar, pero ahora con matrices. W van a ser todas las matrices A, B, C, D, que pertenecen a las matrices de orden 2 por 2 con coeficientes los reales, tal que A más D es igual a B. ¿Ya? Y de la misma forma, determine una base de W. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si quieren... bueno, no necesitan sacarle foto. Voy a dividirlos en grupos
¿ya? Y después cuando los tenga divididos en grupos, sáquenle una foto mejor, porque yo no tengo la certeza de que cuando ustedes se dividen en grupos, en el grupo ven la pizarra o no. Porque esta pizarra me parece que es de la sesión principal. Entonces sáquenle una foto, please, a la pantalla para que tengan los dos ejercicios y los voy a dividir en grupos. ¿Cuál es la idea? Es que en grupos ustedes conversen relajadamente y empiecen a hacer el ejercicio. Después los voy a llamar a juntarnos en la grabación. Ya, vamos a corregir estos problemas. Ya, acordémonos que si este es el conjunto W, dice son todos los X, Y, Z, W que pertenecen a R4, tal que I más Z, o sea, esta más Z nos da 0 y 3 veces X es igual a Y. Determinar una base de W. Ya, voy a borrar esta parte para tener más espacio. Entonces, para determinar una base del subespacio W, habíamos dicho que lo que teníamos que hacer era tomar las condiciones y ponerlas dentro del vector. ¿Qué condiciones tenemos nosotros? Que I más Z es 0 y que I es igual a 3X, ¿no es cierto? He escrito al revés, pero es lo mismo. Bueno, de acá abajo tenemos que I es igual a 3X, ¿no es cierto? A ver, vamos a despejar la otra mejor. Vamos a despejar la otra. Vamos a escribir esto más derechito. Fíjense que acá arriba podríamos despejar Z en función de I, ¿no es cierto? No necesariamente ustedes tienen que despejar la misma variable que yo estoy despejando. Este es un ejemplo. Lo que sí va a pasar, que la base que ustedes puedan encontrar si despejan otra de las variables va a tener el mismo número de elementos que la base que yo voy a encontrar, ¿de acuerdo? Puede que sean elementos distintos, porque un subespacio o un espacio vectorial puede tener muchas bases, ¿de acuerdo? Una base de un espacio vectorial no es única, ¿ok? Lo que sí es común es que el número de vectores que tenga la base tiene que ser igual para cualquier base. O sea, por ejemplo, si al desarrollar este ejercicio yo tengo dos vectores, y si alguno de ustedes despejó otra variable y van a encontrar otros vectores, lo que sí debe pasar es que la otra base tiene que tener dos vectores también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y de acá, fíjense que vamos a tener, por ejemplo, X igual a 1/3 de Y, ¿cierto? Entonces, ¿por qué a mí se me ocurrió hacer esto? Porque tenemos Z en función de Y y tenemos X en función de Y. Entonces, ¿cómo nos va a quedar este vector característico? Va a ser X, que es 1/3 Y, esa es la X que está acá, la Y, que es Y, que es la que corre, Z, que es igual a menos I, y W, que no aparece dentro de las condiciones. Este que está acá es un vector característico que vive en el subespacio W, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con este vector para encontrar? Fíjense ustedes que nosotros, voy a borrar esta rayita, que nosotros vamos a encontrar un conjunto que genera W, ¿ya? A ver, voy a anotar acá A más D igual a B. Voy a borrar esto que está acá para tener espacio, problema 2, y después lo volvemos a escribir. Bien, entonces, tomamos la forma característica de los vectores que viven en W, que es esta que está acá, y sacamos para afuera los que corren. Fíjense que aquí corre el I, ¿y cuántas veces aparece acá? 1/3, ¿cierto? ¿El I aparece acá? Sí, una vez. ¿El I aparece acá? Sí, menos una vez. ¿El I aparece acá? No, no aparece. ¿De acuerdo? Más, ¿cuál otro corre en este vector? El W. ¿Aparece en la primera? No, 0. ¿Aparece el W en la segunda? No, 0. ¿Aparece acá? No, 0. ¿Aparece acá? Sí, una vez. Entonces, el candidato a ser base va a ser el conjunto formado por los vectores 1/3, 1, menos 1, 0, y el vector 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo?
este que está acá genera a W. Por lo tanto, tenemos la primera parte lista. Es un conjunto generador de W. ¿Qué nos falta ahora? Ahora lo que tenemos que ver es que este conjunto es linealmente independiente. Entonces, esta es la primera parte. Esto es la primera parte. Y la segunda parte es ver que beta es linealmente independiente. O sea, es una pregunta. Entonces, como vemos que un conjunto es LI o LD, hacemos una combinación lineal con sus vectores, o sea, alfa 1 por 1/3, coma 1, menos 1, 0, más alfa 2 por 0, 0, 0, 1, que es el otro vector, igual al vector nulo del conjunto en el cual estamos trabajando, que es R4, ¿no es cierto? Por eso tiene 4 componentes, ¿de acuerdo? Desarrollamos esto y nos va a quedar, la primera componente va a ser 1/3 alfa 1, la podemos hacer al tiro, más 0 por alfa 2, que es 0, ¿no es cierto? No lo ponemos. En la segunda componente queda alfa 1 más 0 por alfa 2, que es 0, no lo ponemos. Alfa 1 por menos 1, que nos queda menos alfa 1, más alfa 2 por 0, que es 0, no lo ponemos. Alfa 1 por 0, que es 0, más alfa 2 por 1, que es alfa 2. Y esto debe ser igual al 0, 0, 0, 0. ¿Cuándo un vector es igual a otro? Cuando componente a componente son iguales. Por lo tanto, vamos a tener 1/3 alfa 1 igual a 0. La segunda componente igual a 0. La tercera componente igual a 0. Y la cuarta componente, me borré un vector de... Ahí me borré ahí 0, 0, 1. Ya. Y la última, que alfa 2 es igual a 0. De este sistema de ecuaciones, nosotros tenemos que sacar que, bueno, claramente acá nos queda que alfa 1 vale 0 y alfa 2 vale 0. Y vuelvo a insistir, tenemos que chequear que ninguna de las ecuaciones se contradice, ¿de acuerdo? Si alfa 1 vale 0 y alfa 2 vale 0, esto nos queda 0. ¿0 igual a 0? Sí. 0 igual a 0, sí. 0 igual a 0, sí. 0 igual a 0, sí. Por lo tanto, el conjunto beta sí es linealmente independiente. Como el conjunto genera y es LI, implica que beta es base del espacio W. De pasadita, ¿cuál es la dimensión de W? El número de vectores que hay en su base. ¿Cuántos vectores hay? 2 vectores, por lo tanto la dimensión de W es 2. No siempre es 2, hemos puesto ejemplos donde da la dimensión 2, pero podría ser cualquier número. De hecho, podría ser, si no tiene base, es 0. Si tiene un vector, es 1, etc. ¿Ok? ¿Ya? Preguntas de este ejercicio antes de pasar al otro. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Profe, la cantidad de las alfa van a ir dependiendo de las bases, o sea, de cuánto... No. Sí, es lo que usted va a decir ahora. ¿De cuántos vectores tiene la base? Claro, sí. Exacto. Aquí hay un vector, aquí hay 2 vectores, por lo tanto usted va a tener que usar un escalar, 2 escalares. Correcto. Ya. Eso es. Ya, voy a borrar todo y vamos a hacer el segundo. Ya, en el segundo ejercicio teníamos en el segundo ejercicio teníamos W, que eran todas las matrices A, B, C, D, perteneciente a las matrices de 2 por 2 con coeficientes los reales, tal que A más D era B, parece. A más D era igual a B. ¿Está bien eso? ¿Sí? Ya. Entonces, para encontrar una base de este subespacio vectorial, de nuevo, trabajamos con la condición y la ponemos dentro del vector para encontrar el vector característico. Fíjense que aquí está automático, no tenemos que trabajar nada, porque nos dicen que B es A más D. Entonces, el A es A, B es A más D. Se fija, lo reemplazamos ahí, al tiro. A más D. El C es C y el D es D. ¿Sí?
¿De acuerdo? Tal que ¿cuáles variables corren acá? Corre A, corre D y corre C. Son números reales. Son las variables que aparecen dentro de la matriz. ¿De acuerdo? Bien. Ya. Entonces, ahora, sacamos nuestro vector característico, que en este caso es una matriz. A más D, C y D. Y sacamos para afuera los que corren. Corre el A. En esta componente, ¿cuántas veces aparece el A? Una vez. ¿Aquí aparece? Sí, una vez. Aquí aparece, no aparece, un 0. Aquí aparece, no aparece. Más. El otro que corre es D. ¿Aquí aparece el D? No. ¿Aquí aparece? Sí, una vez. ¿Aquí aparece? No. ¿Aquí aparece? Sí, una vez. ¿Hay otro más que corre? Sí, el C. Aquí no aparece, aquí no aparece, aquí aparece una vez y aquí no aparece. Por lo tanto, el conjunto que genera a todos los vectores de W está formado por el vector, en este caso que son matrices, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 y 0, 0, 1, 0. Y este conjunto genera AW. De la misma forma, esta es la primera parte. Primera parte. Segunda parte, misma cosa. B, beta, ¿es linealmente independiente? ¿Cuántas matrices tenemos? O sea, bueno, en este caso vectores son 3, por lo tanto vamos a ocupar, como dijo su compañera recién, 3 escalares. Entonces, para ver si es LI, tenemos que hacer una combinación lineal. Espérense que alguien está entrando recién. Déjenme ponerlo con Cristian. Alfa 1 por este, más alfa 2, más alfa 3. Y esto igual a la matriz nula. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos? Desarrollamos. Alfa 1 por esta matriz nos va a quedar... lo podemos hacer al tiro, ¿eh? Si se fijan, acuérdense que alfa 1 por 1 nos va a quedar alfa 1. Alfa 1 por 0, 0, no se pone. Alfa 3 por 0 no se pone. Así que en esta componente solo aparece el alfa 1. Alfa 1 por 1, alfa 1, más alfa 2 por 1, alfa 2. Alfa 3 por 0, 0, no se pone. Seguimos con acá abajo. Alfa 1 por 0, 0. Más alfa 2 por 0, 0. Más alfa 3 por 1, alfa 3. Entonces aquí ya, alfa 3. Después, acá, alfa 1 por 0, 0. Más alfa 2 por 1, alfa 2. Más alfa 3 por 0, 0, no se pone. Entonces nos queda esta matriz igual a 0, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Y ahora nosotros tenemos que ver el sistema que se genera para ver si los escalares todos valen 0. Acordémonos que si los escalares todos son 0, el conjunto es LI. De lo contrario es LD, o sea, linealmente dependiente. Entonces, de acá, de este sistema, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que alfa 1, esta componente de acá, tiene que ser igual a esta componente de acá. Alfa 1 tiene que ser 0. Alfa 1 más alfa 2 tiene que ser 0. Alfa 3 tiene que ser 0. Y alfa 2 tiene que ser 0. Y esto que está acá, estimados, es el sistema. Entonces, de acá arriba tenemos que alfa 1, aquí me quedó feo eso. Tenemos que alfa 1 vale 0. Si alfa 1 vale 0 y reemplazamos acá, nos queda que alfa 2 también vale 0. Ocupamos esta, ocupamos esta. En la otra nos dice que alfa 3 vale 0 al tiro. Y alfa 2 igual a 0 también es la misma que aparece arriba. ¿Los escalares valen 0 todos? Sí. Por lo tanto, el conjunto el conjunto beta es linealmente independiente. Y por lo tanto, como el conjunto beta genera y es LI, beta es base de W. Por lo tanto, ¿cuál es la dimensión de W?
¿Cuántos vectores hay en W? ¿Cuántos vectores hay? 3, ¿no es cierto? Perfecto. Por lo tanto, la dimensión es 3. ¿De acuerdo? La próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios donde la cosa no va a funcionar. ¿De acuerdo? O sea, lo que hemos estado haciendo ahora es que todo funciona, todo es linealmente independiente, todo bonito, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos donde la cosa no funciona, ya, para ver qué conclusiones uno puede determinar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, estimados? Profe, igual yo me compliqué harto en este último ejercicio, pero voy a ver de nuevo el video suyo porque de verdad que me dejó más complicado. Pero ¿hay algo que le pueda explicar así como en el momento? ¿O prefiere ver el video primero y traerme las dudas? Sí, mejor, porque puede que yo me haya enredado por sí sola, así que voy a ver el video y el martes Súper, ya. le digo. ¿Ya, profe? Ajá.